Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias contándoles que Donald Trump ha anunciado que se va a reunir con Vladimir Putin en la Hungría de Víktor Orbán tras mantener una llamada muy productiva con el líder ruso. Ambos mandatarios coincidieron en avanzar hacia un encuentro que tendrá lugar en Budapest, mientras que sus equipos están preparando una reunión previa que se celebrará la próxima semana. Este contacto se produjo antes de la visita de Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca, en medio del debate sobre la entrega de misiles Tomahawk por parte de Estados Unidos a Ucrania. Moscú calificó la conversación de franca y confiable y el primer ministro Víktor Orbán, desde Hungría, celebró el anuncio como un paso adelante hacia el diálogo. Bueno, nos preguntábamos ayer o anteayer, le preguntábamos a la audiencia cuál será el siguiente paso de Donald Trump ahora que ha encarrilado lo de Oriente Medio. ¿Venezuela? ¿Ucrania? Bueno, pues resulta que las dos cosas a la vez. ¿Para qué centrarse en una? Si no tenemos una sola neurona, ¿por qué no dedicar nuestra atención a varias cosas al mismo tiempo? Bueno, pues eso ha debido de decir Trump, porque por un lado ha autorizado a la CIA a comenzar con la preparación de operaciones encubiertas dentro de territorio venezolano, al mismo tiempo que ha rechazado todos los intentos de negociación del régimen de Maduro. Publica el Miami Herald que el último intento de negociación ha sido una oferta de los hermanos Rodríguez para establecer en Venezuela un gobierno de transición sin Nicolás Maduro, a lo que el gobierno americano ha dicho que no, porque sería una farsa, sería continuar con el chavismo, con el madurismo, pero con los hermanos Rodríguez al frente. Y al mismo tiempo que aumenta la presión sobre Venezuela, pues Trump ha anunciado que ha mantenido una conversación con Putin. Hoy recibirá a Zelensky en la Casa Blanca. Habrá pronto una reunión de Marco Rubio con su homólogo ruso y los equipos negociadores para tratar de establecer un acuerdo de paz en Ucrania. Y Trump y Putin se reunirán en persona próximamente, en una fecha todavía por determinar, pero próximamente, y además lo harán en Hungría, con lo cual se repite el mismo patrón que con las negociaciones de paz en Oriente Medio. Trump no es que deje al margen a la Unión Europea, que por supuesto no pinta absolutamente nada en ninguna parte, es que la humilla, y además yo creo que la humilla deliberadamente, porque, pues ¿qué quieren que les diga? La Unión Europea se lo merece. En el acuerdo de paz en Oriente Medio, la Unión Europea ha estado intentando por todos los medios boicotear el acuerdo, con ese reconocimiento del Estado palestino que daba alas a Hamás para seguir resistiendo, y eso pues me supongo que Trump lo tiene en cuenta y no lo perdona. Le preguntaba a un periodista, me parece que ayer, ¿qué opina de las palabras de Macron sobre el tema del acuerdo de paz? Es que no me acuerdo de la literalidad de las declaraciones, pero la contestación de Trump era: a nadie le importa lo que diga Macron. Y es verdad, a nadie le importa lo que diga Macron, ni Ursula von der Leyen, ni Keir Starmer, ni Pedro Sánchez. La política en estos momentos en el mundo la marca Trump. Y con la negociación de paz para Ucrania, Trump la acaba de arrancar pues humillando a la Unión Europea al elegir Budapest, la Hungría de Víktor Orbán, como lugar para el encuentro con Putin. Les recuerdo a todos ustedes que, en teoría, Putin tiene prohibida la entrada al territorio de la Unión Europea. Ya sabemos cómo son estas prohibiciones de la Unión Europea. Si Sánchez coge y trae aquí a Delcy Rodríguez violando la prohibición de entrada en la Unión Europea, pues no pasa nada. Ahí sigue Sánchez con el apoyo de Ursula von der Leyen, ¿verdad? Bueno, pues supongo yo que Trump habrá dicho, bueno, pues se puede violar esa norma cuando el que viene es un dictador de extrema izquierda. Pues oiga, metemos a Putin en Hungría y negociamos allí. Es una bofetada a la Unión Europea en toda regla, y pues muy posiblemente sea el inicio de un desbloqueo, por fin, del alto el fuego en Ucrania. Ya les dije a ustedes hace muchas semanas
que muy posiblemente Putin no iba a aceptar ningún tipo de alto el fuego antes de noviembre, es decir, antes de que la climatología dificultara las operaciones militares en el frente, porque las operaciones militares en el frente le eran beneficiosas a Putin. Un avance lento, pero constante. Ahora ya, pues la ofensiva de primavera, verano, otoño se detiene y ya, pues a lo mejor pueden hablar las palabras en lugar de las armas. Donde debían haber hablado las palabras ayer en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde la organización Sacabát, que tan heroicamente planta cara a los separatas en las universidades catalanas, pues había organizado una conferencia del periodista de estado de alarma, Vito Quiles, conferencia que el rectorado trató de boicotear, negando que hubiera recibido solicitud para la conferencia. Bueno, sí había recibido solicitud para la conferencia, y al final, pues como dijeron los organizadores que pensaban celebrar la conferencia igual, pues resulta que se presentaron ahí 3.000 separatas a intentar reventar el acto. Y el acto lo reventaron, pero se encontraron con algo a lo que no están acostumbrados, y es a que se les plantó cara, y aquello terminó pues en escenas de violencia entre mozos de escuadra y separatas, y también derivó en enfrentamientos físicos entre los separatas y quienes no están dispuestos a dejarse pisar por esta purria. Escuchen. Los mozos de escuadra han tenido que intervenir en la Universidad Autónoma de Barcelona para frenar los altercados ocurridos por el intento de un grupo de separatistas radicales de reventar una conferencia de Vito Quiles organizada por Sacabát. Decenas de jóvenes encapuchados comenzaron a lanzar objetos contra un grupo que simplemente portaba banderas de España. La Universidad Autónoma de Barcelona ha condenado no los hechos violentos, sino lo que llaman la instrumentalización del campus por parte de Vito Quiles, a quien acusa de convocar un acto sin autorización y de alterar el funcionamiento normal de la universidad. Por su parte, la organización Sacabát ha señalado que sí que habían solicitado permiso y además denuncian la censura y los ataques sufridos durante este evento de la universidad. Sacabát acusa al rectorado de favorecer los intereses de grupos radicales que intentaron impedir la libertad de expresión en el campus. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? La imagen que queda es una imagen enormemente desastrosa para los totalitarios estos del separatismo, la escoria violenta que intenta mantener el control sobre la universidad catalana. Y es una noticia desastrosa, primero, pues por las imágenes de cómo son violentos, cómo son intolerantes, cómo son de asquerositos. Pero segundo, porque se les plantó cara. Hay imágenes de cómo distintas chicas que portaban banderas de España les intentaron arrebatar las banderas de España de la mano y no lo consiguieron. Vamos, se plantaron ahí como leonas a defender la bandera de España que pretendían llevarse los de la purria separatista. Y no hay nada peor para los totalitarios que viven del amedrentamiento que el que de repente los amedrentados digan: se acabó, hasta aquí hemos llegado, ni de coña te vas a salir con la tuya. Eso les destruye, porque en lo que se basan todos estos macarras es en el miedo, en que los demás estén perpetuamente acojonados ante sus presiones, ante su acoso. Vamos, son maltratadores, y al maltratador solo se le paran los pies plantándole cara. Y amigo, ya cuando le plantas cara al maltratador se le acaban los humos. Así que mi felicitación a la gente de Sacabát, a la gente de estado de alarma, a Vito Quiles en concreto, y mi felicitación a esas leonas que no consintieron que estos pedorros del separatismo les quitaran de las manos las banderas de España. Las banderas de España han vuelto a las universidades de Barcelona y se van a quedar. Bueno, les traigo ahora una noticia, pues sinceramente preciosa desde el punto de vista periodístico. Preciosa
por lo que tiene, primero, de contenido noticioso y segundo, de análisis, de paralelismos. Escuchen esto porque es un auténtico bombazo. El movimiento anglicano conservador GAFCON, que son las siglas de la futura Conferencia Global Anglicana, ha oficializado su separación de la Iglesia de Inglaterra, proclamándose como la nueva Comunión Anglicana Global. Esta decisión marca un punto de inflexión en la historia del anglicanismo, al desvincularse de la autoridad del arzobispo de Canterbury, figura tradicionalmente reconocida como líder espiritual de la Comunión Anglicana. En su lugar, la nueva Comunión Anglicana Global establecerá su propio Consejo de Primados, que elegirá un primus inter pares, el primero entre los iguales, redefiniendo así el liderazgo global anglicano. La ruptura responde a profundas diferencias teológicas, especialmente en torno a la interpretación de la Biblia y la doctrina cristiana. GAFCON acusa a la Iglesia de Inglaterra de haber abandonado la ortodoxia anglicana, citando como ejemplo la aprobación de bendiciones para matrimonios entre personas del mismo sexo. Esta nueva estructura busca ofrecer cobertura episcopal a anglicanos que no pueden, por conciencia, permanecer bajo jurisdicción que considera desviada doctrinalmente. Bueno. Titular: cisma en la Iglesia anglicana. La Iglesia anglicana acaba de saltar por los aires. No es que una pequeña parte de los miembros de la Iglesia anglicana hayan decidido abandonar la Iglesia anglicana o constituir otra iglesia. No. Es que el 80% de los anglicanos del mundo acaban en estos momentos de separarse de la Iglesia de Inglaterra. Lo que se ha producido en la Iglesia anglicana a lo largo de los últimos años, pues es algo que a ustedes no les extrañará, y que si han seguido las noticias del exterior, pues ya serán conscientes. Y es que la Iglesia anglicana, la cúpula de la Iglesia anglicana, hace mucho tiempo que fue colonizada por las ideas progres. Y entonces empezaron con todas las mandangas de ordenación de mujeres, bendición de uniones homosexuales, suavización de la postura de rechazo al aborto. Vamos, empezaron a asumir toda la ideología progre woke. Entonces, dentro de la Iglesia anglicana, pues la parte más conservadora empezó a alzar la voz. Oiga, pero ¿qué demonios es esto? Estamos pervirtiendo completamente la esencia de la Iglesia anglicana. Pero ya saben ustedes que cuando un progre coge la linde se acaba y el progre sigue. Así que la cúpula de la Iglesia anglicana en los países occidentales más ricos, pues decidió seguir adelante con su deriva progre. Resultado, pues que todas las provincias conservadoras, que son pues fundamentalmente las provincias anglicanas de África, de los sitios, de los países anteriormente colonizados por Inglaterra, pues han declarado su separación de la Iglesia de Inglaterra, han declarado que ya no reconocen la autoridad del arzobispo de Canterbury como primado de la Iglesia anglicana, se han declarado comunión de anglicanos, y a partir de ahora pues se producirá un proceso de elección por el cual alguno de los arzobispos de alguna de las provincias conservadoras anglicanas pues será elegido primado, una figura un poco similar a la del Papa católico, no exactamente igual, pero similar. Bueno, vamos, que en estos momentos la Iglesia anglicana oficial ha quedado reducida a la cuarta parte o la quinta parte de lo que era, porque el grueso de los anglicanos del mundo acaban de separarse de la Iglesia de Inglaterra. Bueno, esto en sí es noticioso, pero además tiene una lectura hacia atrás y una lectura hacia adelante interesantes. Hacia atrás, este cisma que se ha producido en la Iglesia anglicana, y que es noticia en sí, en realidad es un reflejo de algo que ya venía sucediendo en el mundo político desde hace aproximadamente 15 años, que es el cisma dentro de la derecha conservadora occidental. En Occidente, las cúpulas de los partidos conservadores tradicionales fueron abducidas por la ideología progre hace ya tiempo. Resultado, pues que han emergido partidos alternativos, o se han producido rebeliones dentro de los partidos conservadores tradicionales. Se ha producido un cisma
en la derecha conservadora, porque el grueso de la derecha conservadora no acepta la deriva progre de la cúpula que la dirige. Resultado, pues que en algunos lugares la derecha tradicional ha sido laminada. Ejemplo, Estados Unidos. Ejemplo, Francia, donde ya la derecha tradicional está camino de la extinción. Ejemplo, Reino Unido también está camino de la extinción. En otros lugares, ejemplo España, ejemplo Alemania, ejemplo hasta cierto punto Italia, pues bueno, todavía resiste la derecha conservadora, pero sus perspectivas de futuro pues son más bien negras. Exactamente el mismo proceso que en la Iglesia anglicana. Las cúpulas son infiltradas, se pasan al bando progre y entonces en las bases se produce una rebelión contra la cúpula. Eso, la lectura hacia atrás, la comparación con lo que ha pasado en el campo político. Pero es que este cisma de la Iglesia anglicana tiene una lectura interesante hacia adelante, porque esto que acaba de pasar en la Iglesia anglicana va a pasar en menos de 10 años, que es el tiempo que ha tardado en cuajar el cisma en la Iglesia anglicana, va a pasar, digo, en la Iglesia católica, porque la Iglesia católica está siguiendo exactamente el mismo patrón que la Iglesia anglicana, un poquito más lento, con un poquito de decalaje, pero exactamente lo mismo, una abducción de la cúpula de la Iglesia por parte de la ideología progre, y como resultado habrá, antes o después, una rebelión de las bases de la Iglesia contra esa cúpula que ha dejado de responder a lo que eran los planteamientos tradicionales de la Iglesia. Miren ustedes a la Conferencia Episcopal Española, miren ustedes sus planteamientos ideológicos, su identificación cada vez mayor con lo que son los planteamientos progres, y simplemente traten de imaginar a futuro si va a pasar dentro de la Iglesia católica lo mismo que acaba de pasar ayer en la Iglesia anglicana, que ha estallado por los aires. Bueno, les decía que cuando el progre coge la linde se acaba y el progre sigue. Y ya saben que la ideología progre en todo el mundo, pues lo que ha hecho ha sido infiltrarse en las cúpulas de distintas organizaciones hasta terminar dominándolas. Una de esas organizaciones es Naciones Unidas, que es quien ha impuesto, a través de ese supuesto panel del cambio climático, compuesto por supuestos expertos, y que en realidad, pues en fin, todo el tinglado está al servicio de China para arruinar a Occidente, ha impuesto toda una serie de mandangas con la excusa del ecologismo, del cambio climático, del calentamiento global, para hacer que disminuya el consumo, la emisión de carbono. Pero en Occidente, China puede emitir lo que le dé la gana y ya emite mucho más que Europa y Estados Unidos juntos, pero hay que seguir machacando a Occidente para empobrecerlo. Y la ONU está tratando de imponer un impuesto global al carbono. Y ya ha dicho Estados Unidos que, vamos, en fin, que se fumen un puro. Escuchen. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ha anunciado que Estados Unidos votará en contra del impuesto global al carbono que la ONU pretende aprobar a través de la Organización Marítima Internacional, que es una de sus agencias. Según explicó, esta medida, que impondría un cobro por cada tonelada de CO2 emitida por los barcos por encima de ciertos límites, tendría un impacto negativo en la economía estadounidense al encarecer la energía, los alimentos y los combustibles. Marco Rubio defendió que Washington actuará en defensa de la soberanía nacional y llamó a otras naciones a unirse a su postura en línea con el enfoque del presidente Donald Trump. Este nuevo impuesto, que según estimaciones podría recaudar entre 10.000 y 12.000 millones de dólares anuales, prevé tarifas de 100 a 380 dólares por tonelada de carbono emitido a la atmósfera, dependiendo del nivel de contaminación que emita y del tipo de transporte marítimo. Bueno, pues continúa la ONU, dominada por China, tratando de meter nuevos impuestos que dificulten la economía de los países occidentales. Esas estrategias que llaman tan eufemísticamente de decrecimiento y que en realidad son de empobrecimiento de Occidente en beneficio de China. Estados Unidos ha dicho que va a votar en contra, llama a otras naciones a oponerse a ese impuesto global al carbono y, por supuesto, imagino que si la ONU continúa con sus planes de tratar de poner un impuesto a los transportes marítimos, pues Estados Unidos se saldrá de la Organización Marítima Internacional, denunciará su absoluta inoperancia
obediencia y su sumisión a los intereses chinos, y dirá que va a pagar su señora madre. Y deberíamos hacer lo mismo el resto de los países. De hecho, yo iría más lejos. La ONU es un organismo infecto donde en estos momentos hay exactamente una dictadura más que democracias. De los 193 miembros de la ONU, la mitad más uno son dictaduras, el resto son democracias, algunas de ellas un tanto cuestionables. Y resulta que la ONU toma decisiones para ver qué tenemos que hacer en los países democráticos. Pero, ¿de qué? Hay que cerrar la ONU, sustituirla por una organización de naciones democráticas, y entonces vamos a ver si efectivamente las políticas son las mismas. Ojo a esta noticia que la trae, ¿quién la trae? Doña Carmen Carbonell. Este enfoque lo trae OK Diario OK y hay Diario. diferentes medios de comunicación que se hacen eco de esta nueva entidad que está promoviendo Pedro Sánchez. Parece que Pedro Sánchez trata de puentear al CNI. Muy interesante, escuchen. Pedro Sánchez ha anunciado la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, una nueva institución dependiente directamente de la Moncloa, que según fuentes del Ministerio de Defensa duplicaría las funciones del ya existente Centro Criptológico Nacional, que está vinculado al CNI. Esta decisión ha generado críticas por considerarse un intento de Pedro Sánchez de controlar directamente las competencias estratégicas en ciberseguridad, evitando la intermediación del CNI. Y no solo eso, esta maniobra podría otorgar al gobierno de Pedro Sánchez poderes exclusivos, incluyendo el control de mensajes bajo el pretexto de combatir la desinformación. Escuchamos a Pedro Sánchez. Afortunadamente España está haciendo sus deberes, seguro que tenemos que hacer más, pero estamos haciendo nuestros deberes en el ámbito de la ciberseguridad. Nuestras capacidades están por encima de la media europea. Y este resultado no es fruto de la casualidad, es el resultado de una estrategia que yo también calificaría de acertada, que combina la anticipación con el fomento de la cooperación entre el sector público y el sector privado. Estamos, España, entre los países más comprometidos con la ciberseguridad en el mundo, clasificado en el Tier 1, en el último índice global de ciberseguridad de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Tenemos un marco legal consistente, basado, como he dicho antes, en el desarrollo de capacidades y también la cooperación, y contamos con instituciones de referencia, como por ejemplo lo es el INCIBE, lo es el Centro Criptológico Nacional o el Mando Conjunto del Ciberespacio. Ahora de lo que se trata es de ir un paso más allá, y por eso me gustaría aprovechar esta intervención para anunciarles el que vamos a reforzar la coordinación y la fortaleza de nuestro sistema de ciberseguridad con la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, que va a estar incardinado, adscrito a la presidencia del Gobierno. Los expertos aseguran que este subterfugio de Pedro Sánchez pretende utilizarse para justificar las famosas inversiones en defensa ante la OTAN, computando el gasto en ciberseguridad como parte de un compromiso militar. Lo cierto es que la ciberseguridad en nuestro país no pasa por un buen momento tras los últimos ataques de hackers que hemos conocido y con amenazas procedentes de países como Rusia, China y Corea del Norte. O sea que este va a crear un centro de ciberseguridad que duplica las funciones del Centro Criptológico Nacional del CNI, y ese nuevo centro de ciberseguridad va a depender del presidente de gobierno, que está vendido a los intereses de Marruecos y de China. Oiga, qué tranquilidad nos da esto, ¿verdad? Creo que le va a dar mucha tranquilidad también a los aliados en la OTAN, saber que un señor que se dedica a hacer negocios con China pretende controlar la ciberseguridad directamente, ya no a través del CNI, donde bueno, el control es más indirecto y donde quizá habría posibilidad de frenar determinadas maldades. No, ya quiere controlar directamente los temas de ciberseguridad el tío que le está dando contratos a Huawei, ¿no? Pues está muy bien. ¿Recuerdan que hace algunas semanas les comenté con sorpresa una noticia donde decía que los aliados, diferentes servicios de información occidentales habían advertido
sobre la creciente presencia de tecnología china en España, y les dije, me sorprendía enormemente que el CNI había firmado esa denuncia de la infiltración china en España. Bueno, pues a lo mejor tenemos aquí la respuesta de Sánchez, ¿no? Aparte de que me parece bien tirada esa explicación que algunos expertos dan de que pretende pues meter ahí parte del gasto en defensa que tiene que hacer. Por supuesto, ahí meterá en ese centro, imagino, a todos los amigos, ¿no? ¿Qué título tendrán las Jessicas de turno? No sé, especialista en ciberseguridad matrimonial, analista de inteligencia emocional. No sé, tengo curiosidad por ver cuántas sobrinas de Ábalos y de otros van a acabar trabajando en el Centro de Ciberseguridad de Sánchez.